Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Hoy comenzamos en esta mañana un nuevo episodio, que es un episodio muy interesante en el libro de Apocalipsis, pero noten bien que ese episodio que vamos a comenzar a desarrollar a partir de este capítulo está después de la segunda parte de Apocalipsis, es decir, después de la mitad del libro de Apocalipsis. Apocalipsis tiene 22 capítulos, la mitad son los primeros 11 que ya los desarrollamos, y luego a partir del capítulo 12 se habla de un dragón, y a partir del capítulo 13 se va a comenzar a hablar de unas bestias feroces o infernales, y vamos a estar bien concentrados en esta mañana para que podamos comprender a la luz de la Escritura qué pueden significar esas señales o esos símbolos que se presentan en el capítulo 13. Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis capítulo 3 nos pone en un escenario que es un escenario que comúnmente nosotros deseamos y quisiéramos tener, que es un escenario en el litoral, en la playa, a la orilla del mar. ¿Quién de nosotros no quisiera ahora estar en la playa? En una muy buena playa. Nuestro país se caracteriza por tener buenas playas, especialmente en el Caribe. Tenemos playas paradisíacas, tenemos islas y tenemos unos lugares envidiables para ir de vacaciones, ¿sí? La mayoría de nosotros que vivimos en el interior, pues cuando nos hablan de vacaciones o de fines de semana y quisiéramos pensar en un buen tiempo de descanso, siempre miramos a las playas, al Caribe. Algunos logran ir, otros solamente añoramos y envidiamos a los que pueden viajar. Pero todos nosotros quisiéramos estar en una muy buena playa, ¿sí? Es interesante que para nosotros hoy en día, especialmente en el sector turístico, pensemos que el mejor lugar para descansar es una playa, en el mar, a la orilla del mar. Hoy en día vemos las playas con fines comerciales, con fines turísticos y con fines de placer, es decir, con fines hedonistas, para tener placer, para tener descanso y para disfrutar. El mar hoy en día en el sistema nuestro se ve con fines de placer, con fines de descanso. Y yo no estoy en contra de que vayamos al mar, yo también he tenido el privilegio de ir y de disfrutar de algunas de esas playas hermosas de nuestro país. Es interesante que en el mundo antiguo, especialmente entre los hebreos, las playas no eran vistas de esa manera. Recuerden que Israel, que queda en el litoral, o Palestina en el tiempo antiguo, que estaba en el litoral rodeado por el mar Mediterráneo y por el mar de Galilea y el mar Muerto, nunca vio las playas, los hebreos o los judíos nunca vieron las playas con fines turísticos o con fines de placer o con fines de disfrute. El mundo antiguo nunca vio el mar de esa manera. Lo máximo que lograron ver el mar fue con fines comerciales, para tener flotas mercantes en el Mediterráneo, para transportar mercancías y para transportar pasajeros, pero nunca con fines de placer. Eso es una de las realidades modernas del mundo, que vemos las playas con esos fines. Más bien, el mundo antiguo, especialmente los hebreos, vio el mar con temor y vio el mar con terror. Cuando pensaban en el mar, pensaban en un lugar terrorífico, tenebroso, monstruoso, tenebroso, que podía ocasionar la muerte. De hecho, son muchas las personas que han muerto en el mar, porque las embarcaciones se han hundido o porque las fieras del mar o los monstruos del mar los han devorado, y la Biblia dice que al final de los tiempos el mar entregará sus muertos. Es decir, el mar en la Biblia es símbolo de temor, de terror, es símbolo de miedo, es símbolo de algo grande y dominante que el hombre le debe dar terror al acercarse. Nosotros hoy en día lo vemos con fines de placer, ¿sí? La Biblia no nos muestra a los hebreos o a los judíos bañándose en las playas del mar Mediterráneo. De hecho, el mar Mediterráneo era muy rocoso por el lado donde estaba Palestina, y era un mar más bien
tosco y duro, no con playas paradisíacas y con playas como playas cristalinas o de 7 colores como tenemos nosotros. La Biblia no registra eso. Juan está en este momento parado en la isla de Patmos. No es una isla paradisíaca. La isla de Patmos es una isla rocosa, es una isla inhóspita, es una isla desértica y más bien es como una fortaleza militar o como una fortaleza para tener presos o como un fuerte militar. Entonces Juan está en este momento en la isla de Patmos y dice la Biblia que Juan se paró a la orilla del mar, es decir, en la playa o en el litoral, y nos va a describir lo que va a acontecer. Y yo quiero que en lugar de pensar que estamos en una playa paradisíaca o que estamos a la orilla del mar para darnos un buen baño o para broncearnos y tener un fin de semana o unas vacaciones inolvidables, Juan nos va a mostrar que en la orilla del mar va a tener la oportunidad de ver o de presenciar ante su vista un episodio que no es para nada placentero, que no es nada envidiable, sino que es un episodio, como lo va a describir ahí, bestial, es decir, terrorífico, es decir, tenebroso a la vista de Juan. Alguien diría, bueno, Juan está de buen ánimo en esta mañana y se fue para la playa a darse un baño en la isla de Patmos. ¿Quién no quisiera estar en una buena isla? Nosotros tenemos unas buenas islas en Colombia, ¿cierto? Una de ellas es en el Mar Caribe, ¿sí? Todo el archipiélago de San Andrés. Muchos de nosotros hemos ido y quisiéramos ir a esos lugares tan inolvidables. Pero Juan no se paró para ir a tomar un baño, sino dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y la comienza a describir. Y todo el capítulo 13 y de ahí en adelante, el hilo conductor de la descripción de los sistemas políticos, militares, religiosos y económicos aquí en la tierra va a tener como componente central el sistema bestial o las bestias que se describen aquí en el capítulo 13. Parado en la playa. Si usted está parado en la playa, ¿qué esperaría ver? Pues el horizonte, el amanecer o el ocaso y tomarse unas fotos allá, o ver unos buques que se acercan, o ver un desfile de delfines, ¿cierto? Allá en alta mar, pero nunca esperaría a la orilla del mar presenciar semejante espectáculo tan terrible y tan contundente a los ojos de Juan el apóstol. Me paré sobre la arena del mar, es decir, está en la playa. Está parado, está ubicado en la arena del mar para ver lo que acontece en alta mar o allá al fondo del mar. Dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. La descripción del versículo o del capítulo 13 de Apocalipsis, sabemos que es una descripción bajo el género apocalíptico. Es decir, es un género que mezcla la literatura sapiencial con la literatura visionaria o simbólica. Y esa unión nos da como resultado esta descripción del capítulo 3, que es una mezcla de conocimiento, es una mezcla de conocimiento verdadero y racional de la literatura de la sabiduría, con una mezcla de visión, es decir, de elementos que se pueden ver, que se pueden describir y que son claramente comunes al género. En este caso, Juan nos va a describir un drama, que es un drama profético, pero un drama histórico y un drama lleno de símbolo y de verdad. Muchas personas han tenido serias dificultades para describir la bestia. El texto dice, y vi subir del mar una bestia. ¿Qué fue lo que Juan vio? Una bestia, no como una bestia, no fue semejante a una bestia, sino vio subir del mar una bestia. ¿Qué será eso que él vio? Bueno, claramente puede ser un gran monstruo ante sus ojos, ¿cierto? La descripción es de un animal tenebroso o de un animal
grande y bestial, de tal manera que él queda como sorprendido al ver ese animal que emerge o que sube del mar. Es interesante porque nos va a decir que fue una bestia que venía subiendo, no venía bajando. Noten que esos contrastes en el libro de Apocalipsis son importantes, porque recuerden que la mujer que se describe en el capítulo 12 descendió. ¿Se acuerdan? Y el dragón que aparece en la tierra fue arrojado, ¿sí? Fue lanzado con violencia del cielo a la tierra. Las dos figuras del capítulo 12 vienen del cielo a la tierra. Una desciende naturalmente y la otra es arrojada con violencia. La mujer que representa a la iglesia y el dragón que representa a Satanás o el mal. Pero en este caso dice que es una bestia que sube. ¿Por qué sube y no baja? Recuerden que en el capítulo 9 y 10 nosotros habíamos hablado de la llave del pozo del abismo, ¿se acuerdan? Y hablábamos del abismo y de lo más profundo del pozo infernal, que al abrir la llave o al abrir la puerta sale humo asqueroso que contamina y que se convierte en langostas y luego en escorpiones que dañan y causan gran mal. Y nosotros vimos que en un capítulo anterior habla de que hay un ser celeste que desciende sobre la tierra y pone un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra firme. Es decir, quien tiene el control absoluto está con un pie en el mar y un pie en la tierra. Y luego ahora vemos una bestia que sube del mar. El mar es parte de la creación de Dios. Es parte de la realidad terrenal que nosotros tenemos, ¿sí? El mar es una bendición que Dios nos ha dado para que haya comercio, para que haya riquezas minerales, para que haya exploración de yacimientos, pero el mar también sirve para el comercio, para el intercambio comercial, para el intercambio de productos. Pero el mar en la Biblia también tiene una connotación simbólica. El mar puede significar el mundo, ¿sí? Y el mundo de maldad. Pero el mar en la Biblia también puede significar, lo describe Apocalipsis capítulo 17, puede significar muchedumbre de pueblos, de naciones, de reinos y de tribus. Es decir, al decir que sube del mar, puede dar a entender que sube de en medio de los pueblos, las naciones o las tribus, y que el mar representa toda esa multitud de naciones y gobiernos que están llenos de maldad, porque el mar en la Biblia representa en muchos lugares la maldad, ¿sí? La inundación de maldad o la profundidad de maldad que hay en la tierra. Sin embargo, concentrémonos un poco en la bestia. Vi una bestia. Juan nos va a decir categóricamente que él vio, no se imaginó, no escuchó, no le pareció, él vio una bestia y luego la va a describir. ¿Qué fue lo que Juan vio entonces? Bueno, una bestia. ¿Y qué representa esa bestia? Muchas personas dicen que esa bestia habla de un emperador y que en este caso está hablando del emperador romano de turno, Nerón. Que Juan lo que vio fue a Nerón, es decir, el emperador romano que surge como gobernante poderoso y que es la bestia política o la bestia militar que ejerce poder y control sobre el imperio y sobre todo el pueblo que estaba en el momento y sobre la iglesia del momento. Nosotros podemos decir que por supuesto es una bestia, pero cuando describe una bestia no describe una persona. Es decir, bestia no es sinónimo de una persona. Si fuera una persona podía ser Nerón, ¿cierto? O podía ser Tito, o podía ser Vespasiano, que estuvo en el momento de la toma de Jerusalén y del sitio de Jerusalén por 3 años y medio, ¿sí? O Domiciano más tarde, en el siglo III y IV, ¿sí? Pero claramente esta bestia no puede describir una persona, porque más adelante nos va a decir que tiene muchas cabezas, que tiene muchos cuernos, que tiene muchas diademas, es decir, no es una sola persona, ¿sí? Es un sistema. Otros han visto en la bestia el Vaticano. Hay muchos protestantes o evangélicos que dicen que esta bestia es el sistema religioso católico romano y que ahí está todo el sistema papal y el sistema del Vaticano. Bueno,
nosotros tenemos diferencias con esa interpretación alegórica, porque claramente en esa época no existía el Vaticano. El Vaticano y todo el sistema papal se oficializa con el Concilio de Trento en el siglo XVI. Se desarrolla de manera oficial y contundente en el siglo XVI. Decir que esta bestia es el Papa católico romano o el sistema del Vaticano es bastante arriesgado y bastante peligroso y no tenemos sustento bíblico. ¿Sí? Más bien sería una forma de interpretación alegórica. Pero si Juan está en el primer siglo escribiendo y él ve una bestia que surge o que emerge del mar y la logra describir claramente, pues no puede estar hablando de un sistema futurista del siglo XVI o del medioevo. Claramente no, porque sabemos que Apocalipsis su interés no es escatológico, sino que Apocalipsis su interés es presentarnos toda una síntesis de la historia de la redención. La revelación de Jesucristo desde Génesis hasta el final de los tiempos. Entonces no puede estar hablando de un sistema religioso específico, en este caso la Iglesia Católica Romana y el sistema del Vaticano. Nosotros nos resistimos a ese tipo de interpretación. Entonces no creemos que esté hablando de la bestia del momento del Imperio Romano, no creemos que esté hablando de un sistema religioso futuro, en este caso el Vaticano, no creemos eso. Entonces, ¿qué es lo que Juan está describiendo con esta presentación de la bestia? ¿De qué está hablando? A alguien se le ocurre hoy en día, los que son más imaginativos y que tienen una imaginación bien rica y generosa, dicen que esta bestia puede ser un político contemporáneo, ¿sí? Entonces que puede ser un político coreano, por ejemplo, o un político norteamericano contemporáneo, o que puede ser un político chino actual, y algunos pues que quieren ser más cercanos a América Latina pues pueden hablar de un político suramericano, ¿sí? Pero la Biblia no habla de eso. ¿Sí? Es muy arriesgado, es muy peligroso y no tenemos sustento bíblico para relacionar la bestia con un personaje X o con un sistema X contemporáneo, futurista o historicista. Entonces, ¿qué es lo que Juan va a describirnos con esta imagen que él está presentando aquí con una bestia? La Biblia no dice aquí, como en el capítulo 12, que dice una gran señal. No dice que la bestia sea una señal, ni dice que sea una señal superlativa. Dice, vi una bestia. Es decir, no fue una gran bestia, ¿sí? O no es una señal de la bestia, ¿sí? Es claramente una realidad ante sus ojos. Entonces, a lo largo del capítulo 12, 13 y 14 en adelante, vamos a poder entender qué es lo que significa la bestia. Pero vamos a adelantarnos a decir que esta bestia del capítulo 13 de Apocalipsis va a describir sistemas políticos, sistemas de gobierno. Vamos a adelantarnos antes del desarrollo de los versículos subsiguientes para decir, lo que Juan está viendo aquí es una bestia, y esa bestia representa un sistema. ¿Qué tipo de sistemas? Sistemas políticos, sistemas militares, sistemas de gobierno, pero básicamente sistemas de gobierno político dictatoriales, es decir, imperiales. Llámense de derecha, de centro, de izquierda. Algunos de nosotros hemos pensado que los únicos que han sido dictadores en los sistemas políticos son los de izquierda o los de derecha, pero no, todo sistema político humano ha sido impositivo y ha generado sistemas de imperio, sistemas dominantes. No solamente el sistema comunista o socialista, también los sistemas neoliberales, los sistemas de derecha, los sistemas capitalistas, en muchos lugares de la historia han generado monopolios que han impuesto su autoridad, han dominado la sociedad y han generado grandes masacres y grandes genocidios con el poder militar y el poder político. Eso es lo que la Biblia dice. El sistema político correcto es el que Dios establece a través del reino de los cielos. Los valores y los principios del reino de Dios son los valores y los principios políticos absolutos para Dios gobernar. La teocracia bíblica representada en el Antiguo Testamento a través de la unión perfecta del sistema político o monárquico, del sistema sacerdotal y el sistema profético,
y el sistema judicial es el modelo correcto de gobierno, pero ese modelo se dio únicamente entre los hebreos en la antigüedad. Luego, después, todas las otras naciones han tenido sistemas políticos distintos. En este caso, la bestia representa los sistemas políticos y todos los sistemas políticos imperiales que a lo largo de la historia han causado gran poder y dominio sobre la sociedad y han causado gran daño también a la sociedad. Entonces, no creemos que esta bestia represente al Imperio Romano. El Imperio Romano dominaba en la época de Juan y en la época de las iglesias de Asia Menor, pero hubo otros imperios antiguos. ¿Cuáles fueron los imperios antiguos? Los más antiguos, Imperio Caldeo, ¿sí? Imperio Babilónico, que fue imperio antiguo, y luego vienen los otros imperios, ¿cierto? El egipcio, ¿sí? Luego sirio, asirio, el sistema babilónico moderno, luego después los persas, los medopersas, luego los griegos y otra cantidad de imperios, ¿sí? A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido imperios políticos. Los imperios políticos se valen del poder militar o del poder de las armas y del poder judicial para imponer su autoridad, para imponer sus sistemas ideológicos de política y para causar daño a la sociedad. Es decir, no hay libertad de mercado, no hay libertad de justicia, no hay respeto a las instituciones, no hay una justicia real, adecuada, sino que hay una imposición normativa y judicial y militar, y eso es lo que se llama un imperio. La Biblia habla de muchos imperios. El romano es el que nosotros conocemos un poco más porque es más cercano a nuestra época, a nuestra historia, pero en la antigüedad hubo imperios. De hecho, el pueblo de Israel, que fue un pueblo pequeño, siempre fue presa de los imperios de turno. Fueron exiliados, fueron dominados, fueron expropiados, fueron invadidos, fueron juzgados por los imperios. Siempre el pueblo de Israel fue o vivió en medio de muchos imperios. Entonces, ¿qué fue lo que Juan vio subir del mar? Entonces, en términos literales, una bestia, ¿sí? Pero en términos de la interpretación, lo que Juan vio fue sistemas políticos imperiales, sistemas dominantes representados a través de coronas o a través de poder y a través de autoridad militar que se ejerce en las naciones. Eso es importante que nosotros lo notemos. Ahora, no está diciendo la Biblia, ni estamos diciendo nosotros, que los sistemas políticos sean malos en sí mismos. Dios estableció las naciones y toda nación debe tener un sistema político, debe tener un modelo político, es decir, una carta política, unos sistemas de nombramiento, unos sistemas judiciales y unos sistemas militares que son necesarios en cualquier nación. Lo que estamos diciendo aquí es que esta bestia representa sistemas políticos contrarios al modelo correcto del carácter de Dios y del desarrollo de las naciones bajo la justicia, bajo el respeto a las instituciones y bajo la gloria de Dios. Es decir, estos imperios o esta bestia representan sistemas políticos represivos, dominantes y perjudiciales al propósito de la gloria de Dios y del desarrollo de las naciones de manera justa. ¿Estamos de acuerdo? Sea cual sea el modelo político, pero que desde que sea impositivo, represivo, desde que esté en contra de las instituciones y de que esté en contra del desarrollo natural del proyecto de Dios, que es su gloria y la extensión de su reino, son sistemas dictatoriales, son sistemas blasfemos y por lo tanto son sistemas bestiales. Lo que Juan nos está diciendo aquí es que hay una bestia o hay un modelo político imperial que se contrapone al modelo correcto de ejercer la política del reino de Dios. Claramente podemos decir, desde Génesis capítulo 3 vemos que está el reino de Dios, ¿cierto? Y hay un sistema antagónico o contradictor o adverso al reino de Dios, que es el sistema del dragón, que es el sistema del mal, que gobierna para sí mismo, que contravierte el reino de Dios y que está en contra de los valores del reino de Dios y de las instituciones que legitiman o que establecen el reino de Dios. Esta bestia es un sistema de esa manera, en su sistema político.
No estamos en contra de los sistemas políticos. Toda nación debe tener un gobierno legítimo. Toda nación debe tener una carta política bajo la cual regirse o constitución política. Toda nación debe tener sistemas judiciales. Nosotros como nación lo tenemos. Gracias a Dios, toda nación debe tener eso. No estamos diciendo que fe y política son antagónicos. No estamos diciendo eso. Nosotros creemos claramente que fe y política hacen parte de la gloria de Dios y del proyecto de Dios para las naciones. Lo que estamos diciendo aquí es de una política impositiva, contraria y blasfema al proyecto de Dios. ¿Me hago entender? No vayamos a salir pensando que nosotros estamos en contra de los sistemas políticos legítimos o que estamos en contra de las leyes civiles que Dios estableció para las naciones, o que está prohibido para nosotros participar en política, ejerciendo el voto o participando en algún cargo público. No creemos eso. Creemos que como seres humanos somos agentes políticos y que la Iglesia como institución divina también ejerce una función política legítima y que como sociedad ejercemos acciones políticas legítimas. Lo que estamos diciendo es que aquí hay un sistema antagónico. ¿De dónde surge? Del mar. ¿Cómo es representado? Con una bestia. Es decir, la figura no es una figura atractiva. Recuerden que todas las figuras que tienen que ver con el reino de Dios son figuras sublimes, celestiales y maravillosas, como la mujer, los ángeles, el cordero, el león de la tribu de Judá, el caballo blanco, el jinete, ¿cierto? Pero estas figuras que vienen antagónicas son dragónicas, ¿sí? Son reptilescas, son terroríficas y en este caso bestiales. Vi una bestia. La visión que se materializa ante los ojos de Juan es una visión terrible. Si ustedes o yo estamos en la playa o estamos dándonos un baño en el mar y vemos una bestia, ¿qué hacemos? Salimos corriendo. Se nos daña el paseo, ¿sí? Porque nos llenamos de mucho terror ver una bestia o un animal feroz que nos vaya a atacar o aún un pequeño animal que nos persiga en el mar. Salimos corriendo asustados porque nos da mucho temor que un animal nos cause daño. En este caso un monstruo en el mar o un animal feroz en la playa. Pero Juan no sale corriendo. Él logra detenerse y quedarse parado firme en la arena del mar para describir esta imagen. Vi una bestia que podía ser un gran monstruo o un animal salvaje que representa un sistema de poder y un sistema político que ejerce autoridad, que impone autoridad y que ese sistema está unido a leyes civiles, a sistemas militares y a prácticas de injusticia que se va a describir más adelante. Primera de Reyes, capítulo 9, 26 y 27, nos dice que los hebreos usaban el mar especialmente para una flota grande que tenía Salomón, que eran las naves de Tarsis, ¿sí? Pero no para tomar baño. Segundo lugar, dice, esa bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Ahí se nos comienza a complicar la figura para entenderla, ¿cierto? ¿Cómo así que era una bestia? Es decir, tenía un cuerpo, una figura de bestia, de una sola bestia, pero luego ahora nos dice que esa bestia tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Aquí es donde tenemos que interpretar, porque no puede ser literal el entendimiento de esta figura. Tenemos que interpretar qué significa cada una de esas descripciones. ¿Por qué dice que tiene 7 cabezas? Entonces algunos hablan de 7 reyes, ¿sí? Algunos hablan del sistema, por eso del sistema del Vaticano, que dice que son muchos papas. Otros hablan de que los reyes o los emperadores romanos fueron muchos y que está describiendo los 7 reyes principales. Nosotros creemos aquí, como hemos usado el número 7, que el 7 significa la plenitud o el gobierno completo, o todos los sistemas. En el caso de la descripción que estamos dando, describe la plenitud o lo completo del sistema político dominante, o lo completo de los sistemas imperiales. Algunos dicen que describe 7 imperios. Recuerden que nosotros hemos evitado decir
o usar esta forma histórica o historicista, y más bien lo que podemos decir es que las 7 cabezas pueden representar la plenitud o lo completo o lo amplio de todo el sistema político a lo largo de la historia de la humanidad. Sistemas políticos antiguos, desde Nimrod, ¿cierto? Desde Babel hasta nuestros días, que son sistemas imponentes, dominantes e imperiales. Entonces tenía 7 cabezas. Luego dice que tenía 10 cuernos. Y uno dice, ¿cómo en 7 cabezas puede tener 10 cuernos? ¿O son 10 cuernos por cabeza? ¿O son 10 cuernos distribuidos entre las 7 cabezas? Es decir, ¿habría cabezas con cuernos y cabezas sin cuernos? ¿O cabezas con 2 cuernos y una cabeza sin cuernos? O sea, eso no nos preocupa, porque no nos preocupa que haya una relación directa en cuanto a la cantidad de cuernos en las cabezas, porque el tema no es que la figura se vea agradable o que sea lógica a nuestro entendimiento, sino más bien qué significan los cuernos en la Biblia, especialmente en Apocalipsis. Nosotros ya lo hicimos anteriormente cuando describimos los cuernos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan también cuando describimos a un ángel que tocaba una trompeta? Que dimos que probablemente hubiese sido un cuerno, porque antiguamente no existían las trompetas. Lo que existían eran los cuernos y eran los que tenían los reyes o los heraldos en la guerra y que anunciaban la victoria o la invasión de un ejército enemigo. Entonces los cuernos en la Biblia generalmente significan poder. Hoy en día nosotros cuando hablamos de cuernos hablamos de infidelidad, pero en la Biblia los cuernos significan poder, ¿sí? Significan poder, se ejerce poder. ¿Por qué los cuernos significan poder? Porque generalmente los cuernos los tenían los animales poderosos, ¿cierto? Por ejemplo, todo el ganado o el sistema vacuno, ¿cierto? Tiene cuernos, ¿sí? Entonces es un símbolo de poder, es un símbolo de autoridad, es un símbolo de dominio. Nosotros en nuestro tiempo no hablamos casi de los cuernos, sino de los cachos, ¿sí? Los cachos de las vacas o los toros, ¿sí? o los búfalos. La Biblia cuando habla de cuernos, en este caso que está describiendo un animal o una bestia o un animal fuerte, poderoso, está hablando del poder que ejerce ese animal o ese sistema en este caso. Entonces, un toro o un búfalo con cuernos bien grandes, ¿qué nos infunde a nosotros? Temor, miedo, porque es un animal fuerte y poderoso, porque tiene cuernos. ¿Sí? Recuerden que en los altares del tabernáculo, del sistema cúltico hebreo, habían cuernos. Y no eran señales de infidelidad, eran señales de poder y de justicia. Los cuernos, ¿se acuerdan los cuernos del altar? En el altar del sacrificio había 4 cuernos, no 2 cuernos. Uno en cada esquina del altar. En el altar del incienso había cuernos también. Entonces no los asociamos con infidelidad, los asociamos con justicia y con poder. Cuando la Biblia dice que esta gran bestia o esta bestia tan generosa, tan robusta que sube del mar, tenía 10 cuernos, entonces ¿qué significa? Que era una bestia que representaba poder, autoridad, mucho dominio y que infundía mucho temor. Es decir, es una bestia poderosa, ¿sí? No es simplemente un animal grande. Porque hay animales grandes que son inofensivos, por ejemplo un elefante. Nosotros pudiéramos traer un elefante y puede estar tranquilo en medio de nosotros, no salimos asustados, ¿sí? Tomarnos una foto al lado de un elefante, pero nos tomaríamos una foto al lado de un toro de esos de sangre pura. No, nos da terror. Su aspecto, su poder, su imponencia y su cara dura y sus cuernos. ¿Sí? Esta es una bestia que infunde temor. ¿Por qué? Porque ejerce autoridad, ejerce poder y ejerce un poder muy amplio. Recuerden que nosotros hemos dicho en varios lugares que el número 10 en Apocalipsis puede significar el poder humano o la amplitud del poder humano.
o la plenitud del poder humano. Se contrapone al número 7, es decir, los 10 cuernos significan el poder y la autoridad que los sistemas políticos ejercen, pero bajo criterios humanos, ¿sí? Bajo criterios naturales. Recordemos que los gobiernos no están preocupados por la gloria de Dios. Los gobiernos, ¿por qué están preocupados? Por ejercer poder, ¿bajo qué criterios? Para sus propios intereses económicos, para sus propios fortines, para sus propios honores de familia, para sus propias dinastías. Pero ellos no están interesados en la gloria de Dios. Generalmente los imperios no están interesados en preservar las instituciones. ¿Se acuerdan cuáles son las 3 instituciones básicas que Dios estableció? La familia, la iglesia y las naciones, pero las naciones bajo criterios adecuados de libertad, de justicia, de dignidad y de producción. La mayoría de los imperios o los gobiernos no están pensando en proteger las instituciones que Dios estableció, ni en la gloria de Dios, ni en la justicia de Dios, ni en el reino de los cielos. ¿En qué están preocupados los gobiernos humanos? En sí mismos, en su propia economía, en su propio dinero. Por eso la mayoría de los que van allá, de cualquier color y de cualquier familia política, llegan con mucha ambición, y hay mucha corrupción, y hay mucha ambición y destrucción, porque ellos lo que quieren es su propia honra, su propio bienestar, y constituirse cada vez más robustos a nivel de poder. ¿Cómo se constituyen los imperios? Con mucho dinero, mucho ejército e invadiendo a otros para ir siendo cada vez más grandes. Así se han constituido todos los imperios a lo largo de la historia. Esta bestia, estos sistemas políticos aparentan tener mucho poder. ¿Cómo lo representa la Biblia? Con 10 cuernos. No son 14 cuernos, 2 para cada cabeza, ¿sí? No, son 10 cuernos para hablar de lo amplio del poder humano que ejercen, de la autoridad a través de las leyes, a través de la milicia y a través también del poder impositivo que ejercen estos gobernantes o estos sistemas. Entonces, es un sistema político o sistemas imperiales poderosos, es decir, que no se pueden desconocer, en los cuales la iglesia tiene que mantenerse o el remanente tiene que predicar o proclamar el reino de Dios en medio de sistemas muy poderosos, políticos, militares y judiciales. ¿Cómo les parece? ¿Conocen algunos de estos sistemas? Claro que sí, la Biblia describe más de uno, ¿sí? Los más antiguos fue el sistema imperial de Nimrod o de Babel. ¿Se acuerdan qué significa Babel o Nimrod? Confusión o perversión. ¿Por qué? Porque vienen del fondo del abismo, emergen de las profundidades del mar, tienen el carácter bestial dominante, dragónico, diabólico, y toda la esencia de ellos es confusión y perversión. Es interesante eso, porque todo sistema político, cualquier sistema político, del color que sea, es perverso. Hay corrupción. Algunos en aras de la justicia cometen otro tipo de injusticia, y otros en aras de la libertad y la paz cometen otra cantidad de injusticia. No hay un sistema humano perfecto de gobierno. La Biblia establece los principios, establece el modelo correcto, pero el modelo correcto es una nación gobernada por Dios, que camine en dirección a la gloria de Dios y que tenga como carta política el Evangelio o la palabra de Dios. En el momento en que no se hace de esa manera, esos sistemas bestiales lo único que aparentan es un poder, pero un poder temporal, un poder humano, pero un poder bastante amplio. Esta bestia aparenta poder. Aparenta poder. Tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos. ¿Qué representan las cabezas? Inteligencia, ¿cierto? Sabiduría, ¿sí? Capacidad racional, capacidad de argumento, ¿sí? Por eso nosotros decimos en nuestro español castizo, 2 cabezas piensan más que una,
¿cierto? Ahora 7 cabezas, me imagino que piensan más, ¿sí? Entonces representa un sistema inteligente. Los sistemas políticos, toda su argumentación ideológica es muy inteligente, con mucha sabiduría y con mucha racionalidad. Cuando uno escucha, y estamos justamente en esta temporada acá en nuestro país, en debates políticos y en elecciones, uno escucha los debates, todos los que debaten tienen mucha argumentación. Y tienen mucha profundidad en su argumentación, con sesgos por supuesto, con matices políticos e ideológicos, pero cada uno de los que representa cada fuerza política tiene profunda argumentación. ¿Qué es lo que nos indica eso? Que son sistemas con inteligencia, con sabiduría, con argumentación, con muchas ideologías y que dan apariencia de mucha racionalidad y objetividad. No obstante, ¿cuál es la figura principal que lo representa? La bestia. Es decir, son sistemas políticos con mucha inteligencia, con mucha razón, con muchos argumentos, con muchos datos, con muchos ejemplos, pero son bestiales. ¿Por qué? Son dragónicos. ¿Por qué? Porque no están basados en la gloria de Dios, no están basados en el Evangelio, no están fundamentados en la extensión del reino de Dios, ni en la defensa adecuada de las instituciones establecidas por nuestro Dios. Entonces, Juan, parado en la playa, ve una gran bestia que aparenta mucho poder, que aparenta mucha sabiduría. ¿Qué más dice el texto? Y en sus cuernos tenía 10 diademas. Ahora, ¿cómo entendemos las diademas? Se supone que las diademas están en la cabeza o en la frente, pero no en los cuernos. ¿Quién dijo que un cuerno con diadema? Esto solo aparece en Apocalipsis. Por supuesto nos está describiendo un sistema. Recuerden que dijimos que los cuernos significan poder, significan autoridad, significan dominio político, militar, judicial. Pero también, usando la metáfora o la indicación que hoy en día se hace de los cuernos, pues por supuesto que esos ejercen un poder infiel, porque es contrario a la verdad, pero dice, y en sus cuernos 10 diademas. Es decir, todos estos modelos o estamentos de poder tienen o manifiestan honra. ¿Para qué se usa la corona? Para mostrar honra, para mostrar legalidad, para mostrar realeza. Pero ¿para qué también se usa la corona en este caso? Recuerden que estamos diciendo que el texto bíblico no está hablando literalmente de una corona, está hablando de una diadema. La diadema o la corona de laurel que se daba en los olímpicos en esa época en el sistema griego, era para los vencedores, para los victoriosos. No era la corona de la realeza, no era la corona del emperador o la corona del rey o del monarca, era la corona de aquel que había trasegado y al final del tramo había salido vencedor. Por ejemplo, para un atleta, los atletas corrían y al llegar a la meta y ganar o ser victoriosos, ¿qué recibían como premio? En esa época no se daban medallas de oro, de bronce y de plata como hoy en día. Bueno, o aparentan ser de plata o de bronce. En esa época se daba una corona de laurel o una diadema. Y esa diadema era la mayor honra para el atleta que llegaba a la meta de primeras. ¿Por qué? Porque él era el vencedor. Quien ostentaba la diadema era el vencedor. Era el que tenía la victoria. Como hoy en día quien sube al podio en los juegos, hoy en día o en las premiaciones, quien sube al podio uno sabe que es el vencedor, ¿cierto? En este caso recibían una diadema. ¿Por qué dice la Biblia que esta bestia en sus 10 cuernos tiene 10 diademas? ¿Qué es lo que está diciendo esta bestia? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que estos sistemas de poder o estos sistemas de autoridad, ¿qué quieren o qué presumen ostentar? Que son victoriosos. Es decir, que han demostrado que han vencido y han derrotado a otros y que su sistema de inteligencia y su sistema de poder da la apariencia de ser victorioso.
Es decir, voten por mí que yo les cambio este país. Y les puedo demostrar. ¿Sí me hago entender? Todos dicen lo mismo. La pregunta es, ¿será que algún gobernante nos puede cambiar las condiciones en las que nosotros vivimos de manera real? ¿Será que algún sistema político puede transformar una nación de manera real? ¿Quién es el único que puede transformar? Muy bien, claro, por supuesto, habrá sistemas políticos que son un poco más benéficos para la sociedad y otros menos benéficos, eso lo sabemos. Pero no es que un gobernante en sí pueda traer esperanza y transformar la realidad de una nación. Estos gobiernos y estos elementos de poder o estas esferas de poder dan la apariencia de que con ellos somos vencedores. Es decir, ellos nos dan o nos garantizan o nos aseguran la victoria. Miren que estas diademas están en contraposición con las guirnaldas o con las diademas que llevan los creyentes. Recuerden que todos los creyentes van a llevar una diadema, porque los creyentes sí somos vencedores en Cristo Jesús. La Biblia dice que todos los creyentes tendrán una guirnalda o una diadema en su cabeza o en su frente, como un testimonio inequívoco de que ellos a través de la sangre de Jesucristo han vencido a Satanás y han derrotado el mal y son más que vencedores. Pero mientras los creyentes de manera individual tienen las diademas de la victoria, Satanás aparenta, o estos sistemas políticos aparentan que con ellos es que somos más que vencedores. Hermanos queridos, la victoria nos la da Jesucristo, no un sistema político. La victoria nos la da el príncipe de paz, no los que promueven paz o justicia en este mundo. La victoria nos la da el Cordero inmolado, que fue dispuesto desde antes de la fundación del mundo, no una ideología o un concepto o un movimiento político. Los sistemas políticos nacionales son necesarios y debemos apoyarlos con nuestro voto, debemos tomar una posición adecuada de acuerdo a la cosmovisión bíblica, pero quien nos da la corona de la victoria se llama únicamente Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? No los sistemas de poder. Y en tercer lugar, dice la Biblia, retomando el texto, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vi una bestia con 7 cabezas, con 10 cuernos, con 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí el texto se va poniendo cada vez más interesante, porque el texto nos va a dar un punto de apoyo para identificar y entender esta bestia o este sistema bestial. ¿Qué es lo que caracteriza a este sistema bestial? ¿Que tiene 10 cuernos? ¿Que tiene 7 cabezas? ¿Que tiene 10 diademas? ¿Qué es lo más significativo de esta bestia? ¿Qué es lo que realmente la define en su carácter, en su esencia? ¿Sí? El nombre blasfemo. Aquí es donde tenemos que poner más cuidado en el entendimiento de esta figura, porque lo más significativo no es que tenga 7 cabezas. Lo más significativo no es que ejerza poder y autoridad a través de 10 cuernos. Lo más significativo no es que aparente ser un sistema de victoria o que nos promueva, nos prometa victoria a través de 10 diademas. Lo más significativo es que en su cabeza o en sus cabezas tiene u ostenta un nombre blasfemo. Eso es lo más significativo de la figura. ¿Por qué la Biblia dice que esta bestia tiene sobre sus cabezas un nombre blasfemo? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es el rótulo o el nombre o la esencia de esta bestia? La blasfemia. ¿Sí? La blasfemia o el nombre blasfemo. Ahora, es interesante porque la Biblia no dice que esta bestia dice que es blasfema. ¿Esta bestia qué dice? Ella es la esperanza. Esa bestia nos va a decir, yo les doy paz, les doy justicia, les doy todo, yo soy la solución a sus problemas. Eso es lo que nos dice este sistema bestial. Pero como aquí no está la bestia describiéndose, sino Dios a través del apóstol Juan describiéndonos la bestia, Dios nos va a decir la verdad.
Si la bestia se describiera a sí mismo, ¿qué diría? Cuando a usted le piden describirse a usted mismo, ¿usted cómo se describe? Cuando estamos a veces en una reunión o en un círculo y nos dicen, cada uno descríbase. ¿Cuál es el mejor perfil que muestra? Cuando usted se va a describir, dice, no, pues yo soy una persona muy inteligente, yo soy honesto, yo soy muy amable, yo soy leal, soy sincero, ¿sí? Eso es lo que así nos describimos, y con una inmensa sonrisa, y todos decimos, no, qué agradable esa persona, me encantó como esa persona es, me encantó lo que dice, pero la Biblia no nos pide que nos describamos, la Biblia nos describe a nosotros. ¿Y cómo nos describe? Pecadores, depravados, infieles, corrompidos, y eso ya no nos gusta, como Dios nos describe. Ahora, ¿quién tiene la verdad? ¿Mi descripción o la descripción que Dios da de mí? La verdad es lo que Dios dice, y en Cristo somos pecadores redimidos, hijos adoptados por gracia. Nos interesa la descripción que Dios da. Aquí la Biblia no dice que Juan se paró y la bestia surgió y la bestia se presentó. Yo soy, si hubiera presentado no hubiera dicho yo soy una bestia. ¿Qué hubiera dicho? Yo soy un ángel, ¿sí? Yo soy encantador, yo soy una hermosa figura que les quiere traer paz y esperanza y justicia. Pero a esta bestia no se le da permiso para describirse a sí misma. Dios la describe. ¿Cómo la describe? Como una bestia. Nos dice de dónde surge, es decir, cuál es su origen, cuál es su ascendencia. Pero también nos va a decir cuál es su carácter o cuál es su esencia o qué es lo que la nomina a ella. Y es la blasfemia. Y ahí ya estamos advertidos. Es decir, no es una bestia para tomarnos fotos con ella, no es una bestia agradable, no es una bestia inofensiva, no es una bestia que simplemente representa un poder político atractivo y sugerente, es una bestia blasfema. Y si es blasfema, ¿contra quién blasfema? Recuerden que la blasfemia es un pecado que se comete única y exclusivamente contra Dios, y contra la ley de Dios y contra el carácter de Dios. Yo no puedo blasfemar de otro, eso no existe. La blasfemia existe solamente de un ser o una entidad o un sistema que está en contra de Dios y de su ley y de su carácter. Eso es la blasfemia. Si yo hablo mal de alguien, eso no se llama blasfemia. ¿Eso cómo se llamaría? Pues una injuria, una calumnia, ¿sí? Un falso testimonio, pero no blasfemia. La blasfemia solamente se tipifica en contra de Dios y su voluntad perfecta. El nombre que identifica a esta gran bestia es blasfemia. Aquí ya tenemos que abrir nuestros ojos y nuestro corazón, porque estos sistemas políticos, estos sistemas imperiales, antiguos y modernos, y los que vengan a futuro, todos estos sistemas políticos son blasfemos. Es decir, están en contra ¿de quién primeramente? De Dios. En segundo lugar, de todo lo que Dios representa, es decir, su ley, su justicia y las instituciones que Dios representa. ¿Cuáles son las instituciones que Dios defiende, que Dios constituyó y defiende para su gloria? La familia, la iglesia y las naciones legítimamente constituidas y gobernadas. Es decir, estos sistemas imperiales están en contra de la familia. ¿Los conocen? Están en contra de la iglesia y de todo lo que represente fe y represente religión y adoración. Están en contra de la libertad y de la autonomía de las naciones y la soberanía de las naciones. Queridos hermanos, estamos ante una gran bestia que es apabullante y dominante y que ejerce mucho poder político, que ejerce mucho poder militar y que ejerce poder judicial y que además de eso ostenta mucha inteligencia y capacidad. Esta parte final es lo más interesante. Yo quisiera que nosotros termináramos este estudio revisando que cuando Jesús murió le pusieron una causa, ¿se acuerdan? Cuando Jesús murió le pusieron una corona y no fue la corona de un rey, fue una guirnalda tejida con ramas, con espinas, ¿sí? Fue una corona de espinas.
No fue una corona de laurel del vencedor, sino una corona que contradecía lo que él es para demostrar que él suponía ser el vencedor, pero no era. Y fue un acto de burla y de humillación contra Jesús. No obstante, Jesús ostentó una corona. Aunque fue de espinas, fue una corona verdadera de victoria sobre Jesucristo. Y cuando Jesús fue puesto en la cruz, ¿se acuerda que sobre la cruz pusieron una causa? ¿Cuál fue esa causa? Jesús, rey de los judíos. ¿Se acuerdan que Pilato después estuvo ahí si quitaba, cambiaba la causa o no? Porque era mejor que dijera, aquí está el que dijo que era rey de los judíos. Pero ya lo habían escrito y decía, este es el rey de los judíos. Y ahí hubo una discusión interna y luego la conclusión fue, no, ya lo que se escribió, escrito está, dejémoslo así. Por supuesto no se equivocaron, porque Jesús es el rey de los judíos. Él no presumió o no dijo que era el rey, sino que Jesús es el rey de reyes y señor de señores. La causa de Jesucristo es rey de los judíos. La causa que define o que nomina a esta bestia es blasfemia. Recuerden que en Apocalipsis todavía no hemos llegado, pero más adelante vamos a ver que hay una banda, ¿sí? Como una especie de banda presidencial o una banda del gobernante que va a tener Jesucristo, y esa banda o esa causa es fiel y verdadero. ¿Recuerdan? Que es como lo que identifica que está en autoridad o que está ordenado o que está posesionado para ejercer. Fiel y verdadero. ¿Cuál es la banda de esta bestia? Blasfemia. Blasfemia. Mentiroso, engañador, adversario, oponente, contradictor, negador de la verdad. Hermanos, esto es claramente definido. Todo sistema político que va en contra de Dios, en contra de las instituciones, en contra de los valores del reino, su causa es blasfemia. Aunque tengan apariencia de justicia, aunque se sometan a algunas leyes civiles, aunque tengan sistemas judiciales democráticos, aunque hayan elecciones populares o civiles, pero todo gobierno, pequeño o grande, que no tome a Dios en serio y que no respete el temor de Dios y que no se someta bajo la causa bíblica, su esencia es blasfemia. Y tiene un nombre sobre sus cabezas que es blasfemia o blasfemo. Es interesante porque la blasfemia es el hecho o la causa punible o la causa judicial con la cual se puede condenar al que lo ha hecho. Sin embargo, lo que dice aquí es, tiene un nombre blasfemo. Es decir, lo que él hace o lo que él comete es blasfemia, pero él en sí mismo es blasfemo. ¿Sí me hago entender? No solo los hechos son blasfemia, sino la esencia o la condición o el propósito que define esta bestia es blasfemo. Eso es importante, porque nosotros a veces hablamos de los pecados, que son las causas o los hechos, pero no hablamos del pecador, que es el sujeto responsable que comete o que transgrede la ley de Dios, ¿sí? A nosotros nos preocupa mucho la corrupción, pero no nos preocupa que nosotros somos corruptos en sí mismos. Es decir, la corrupción son los hechos, y hay muchos hechos que no saldrán a la luz. ¿Significa que no somos corruptos? Claro que aunque no salgan a la luz muchos hechos de corrupción, todos somos corruptos. Aunque no salgan a la luz muchos hechos blasfemos, esta bestia en sí misma es blasfema. Como sistema, como modelo, como causa política y militar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Queridos hermanos, no miremos de manera rápida estos textos y no pensemos que las causas políticas, que muchos somos fervorosos en defensa de algunas causas políticas, son inofensivas. Toda causa política natural o temporal o nacional en sí misma es blasfema,
al menos que se someta a los principios del reino de Dios. A veces somos fervorosos defendiendo una causa X, del matiz o del color que sea. Hermanos queridos, nuestro fervor es defender la causa política del reino de Dios, que se define bajo principios absolutos, bajo justicia real, y que quien ostenta esta causa es fiel y verdadero, no blasfemo. Muchos de nosotros hemos cosechado frustración yendo por una causa política y después nos damos cuenta de la gran decepción o el gran daño. Por eso nuestra única esperanza está en Jesucristo, en el fiel y verdadero, en el que descendió del cielo, en el que tomó forma humana para identificarse con su pueblo y para darnos vida eterna. Recuerden que los creyentes del capítulo 11 y capítulo 12 nunca le cantaron a la bestia. Los creyentes nunca le cantan al amor, al fútbol o a la bestia política. Los creyentes solamente le cantan a aquel que reina por los siglos de los siglos, a aquel que murió y resucitó, a aquel que es como un cordero inmolado por el cual vivimos y somos más que vencedores. Amén. Causas políticas pasarán muchas, benéficas y menos benéficas para la sociedad, de diversos colores y matices, pero la causa política del reino de Dios permanece para siempre, porque el reino de Dios no está fundamentado sobre la arena, ni sobre el mar. El reino de los cielos está fundamentado sobre la tierra firme o sobre la roca inconmovible que se llama Jesucristo. Si la causa política que usted acompaña está en concordancia a la causa del reino, bienvenida sea. De lo contrario, tenemos que denunciar y censurar y cuestionar, porque la única causa que vale la pena vivir y por la cual estamos dispuestos a ser martirizados es el reino de los cielos. No es un sistema bestial, es el sistema sublime y celeste del reino de los cielos que trae vida y vida en abundancia a través no de un dragón, sino de un cordero inmolado, no a través de una bestia, sino de Jesucristo victorioso que murió y resucitó para darnos vida en abundancia. Hermanos queridos, no nos paremos en la playa a ver los sistemas de maldad, parémonos en la roca inconmovible de los siglos que es Jesucristo, porque los sistemas de maldad siempre estarán, pero nunca prevalecerán contra la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Sistemas políticos malévolos, dragónicos, pero el Señor reina y gobierna a su pueblo con esperanza y con principios verdaderos. El Señor que creó las instituciones las va a defender para su gloria y las va a mantener para su gloria. ¿Sí? Hay gobernantes que dicen que no las mantienen, otros que sí, a veces los que dicen que sí luego cambian, a veces los que dicen que no luego cambian. Hermanos, el único que va a defender las instituciones es nuestro Señor. Él defenderá la familia, porque la familia es la base del pueblo de Dios y la base de la sociedad. Él defenderá la iglesia porque la iglesia es el pueblo de Dios que trasega por estas realidades de dolor y el pueblo de Dios prevalecerá por siempre. Que el Señor nos ayude. Amado Dios, gracias porque hoy nos recuerdan que son necesarios los gobiernos humanos, pero que muchos de ellos a lo largo de la historia se han tomado atribuciones y nombres blasfemos que no corresponden a la verdad ni al deber ser. Te pedimos que nos ayudes a discernir cuándo un sistema político, cuándo un sistema de gobierno, cuándo un sistema económico, un sistema judicial y militar es blasfemo, es decir, está en contra de los principios y verdades que tú estableciste para la sociedad y para la iglesia y para la familia y por supuesto para tu gloria. Ayúdanos a discernir y a denunciar, que no nos amañemos cobijados bajo los beneficios del imperio, que no nos amañemos bajo las amenazas del imperio, que muchas veces el imperio nos muestre realmente su bestial y ferocidad modelo para que nosotros volvamos a ti. Muchos de esos sistemas políticos nos dan bienestar económico, pero destruyen la familia o matan los hijos, como en el caso del sistema egipcio o el sistema de Herodes. Ayúdanos a discernir estos imperios, estos gobernantes y poder dirigirnos únicamente a ti. Ayúdanos para que en medio de estos sistemas políticos y militares que son hostiles a la verdad, nosotros mantenernos firmes y sumisos a la verdad.
No defendemos causas políticas humanas, no defendemos banderas ideológicas humanas, defendemos y proclamamos el reino de los cielos, que generalmente está en contravía de las causas políticas, militares y económicas de los sistemas dominantes, pero que son causas eternas y absolutas que definen la verdad y definen la esencia de la historia de la redención, del pacto eterno de redención. Gracias por darnos esperanza y por recordarnos que en medio de estos sistemas bestiales son sistemas movedizos, son sistemas que se diluyen, pero que el reino tuyo está inconmoviblemente firme, anclado sobre la roca eterna, que es el Evangelio y que la representa Jesucristo, el Cordero vencedor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos.